La reacción cruel de la patrona impacta al millonario cuando la limpiadora negra canta en alemán. El sol resplandecía ferozmente sobre la lujosa mansión de Andrés, en la Costa del Sol, donde las olas susurraban secretos de dinero y poder. Aquel día, como cualquier otro, la opulencia se sentía en el aire, pero había algo diferente. Mientras Andrés paseaba por los pasillos adornados con arte de renombrados pintores, un sonido peculiar le llegó a los oídos. Una voz dulce resonando en el vacío, como un eco de viejos recuerdos. Era Clara, la joven limpiadora afrodescendiente que cantaba en español mientras pasaba la mopa. Esa melodía se deslizaba en el ambiente, atrapándole en una red invisible. Andrés, conocido por su corazón helado, se detuvo en seco, un nudo en la garganta. ¿Por qué esa voz le revivía tantos sentimientos? La luz de su pasado se proyectó sobre él como un rayo. Recordó su infancia en un barrio humilde, donde la música era refugio y esperanza. Pero de repente, la cruel risa de Victoria, su esposa, lo sacó de sus pensamientos. Ella aparecía de la nada, con su mirada despectiva que podía desmantelar el alma de quien la cruzara. Clara, con su sonrisa radiante y su vestido sencillo, parecía una amenaza, un recordatorio de las raíces que él había intentado olvidar. «He dicho que no cantes en esta casa», espetó Victoria, en un tono afilado como un cuchillo recién afilado. Sus palabras cortaban el aire, generando un silencio que pesaba como una losa. Andrés sintió un tirón en su pecho. ¿Por qué la vida de Clara debía ser menos importante que la superficialidad que ella defendía? El sonido de las olas estallando en la orilla no lograba ahogar la tensión que crecía entre ellos. Clara vio el desconcierto en su mirada y en ese instante se sintió vulnerable, como si estuviera expuesta ante una tormenta. «Es solo una canción», murmuró ella, las manos temblorosas, buscando en su voz la fortaleza que le faltaba. El chocante contraste entre sus mundos era palpable. Andrés se debatía entre la lealtad a su esposa y su creciente deseo de proteger a Clara, pero entonces un giro inesperado. Un viejo documento apareció, señalando que Clara era la hija perdida de un antiguo socio de Andrés. La revelación golpeó como un trueno, lanzando todo a un abismo de confusión. El pasado regresaba para reclamar sus deudas. ¿Qué significaba eso para él? Las sombras del pasado que había intentado enterrar ahora emergían con todo su peso aplastante. La presión era insoportable. Mientras Clara se lamentaba en su rincón, Andrés se preguntaba si podría atreverse a liberar su corazón de las cadenas de la opulencia. Podría ayudarla sin perder todo lo que había construido. El aire se volvió denso, cargado de posibilidades y miedo. El eco de la canción de Clara seguía resonando como un canto de sirena, instándole a arriesgarse en un camino incierto. ¿Qué haría Andrés en medio de esta tormenta emocional? El futuro se oscurecía a medida que las decisiones se acumulaban. Todo estaba en juego. Y antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Andrés se quedó paralizado, con la revelación abrumándole. Sus pensamientos estallaron como fuegos artificiales en una noche oscura. Clara, la joven limpiadora, era más que una simple empleada. Era parte de su historia, de su pasado. Pero entonces un golpe seco resonó en la puerta trasera, interrumpiendo un silencio cargado de tensión. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura familiar. Alberto, el hermano de Andrés, irrumpió en la mansión como un huracán desatado. La conmoción en el rostro de Andrés fue evidente. «Alberto, ¿qué haces aquí?», preguntó la voz rasgada por la sorpresa. Alberto, con la mirada febril y los ojos desorbitados, buscaba frenéticamente a su hermano. «Andrés, es grave», gritó respirando con dificultad. «He escuchado cosas que no puedo explicar». En su mano un viejo álbum de fotos desgastado y amarillento que parecía haber visto mejores días. «¿De qué hablas?», replicó Andrés, la ansiedad apretándole el pecho. La mirada de su hermano, entre el miedo y la determinación, lo inquietó aún más. Alberto abrió el álbum con manos temblorosas. «Mira esto». Páginas llenas de imágenes de familia, momentos felices intercalados con secretos oscuros. Y ahí estaba, una fotografía en blanco y negro de su padre, rodeado de personas que Andrés no habría reconocido. Sin embargo, junto a él, una figura que le hacía estremecer. La misma sonrisa, el mismo gesto. «Es Clara, Andrés, es tu hermana».
El aire se volvió helado, como si un balde de agua fría hubiera caído sobre él. No, no puede ser, murmulló, la incredulidad retumbando en su cabeza. Clara lo miraba, llena de miedo y confusión. ¿Es cierto?, preguntó ella, como si de repente todo cobrara sentido. La conexión, el vínculo que jamás había considerado posible. Andrés, los ojos nublados de angustia, se volvió hacia su hermano. ¿Cómo es que sabes esto? La realidad lo golpeaba, cada palabra de Alberto era un golpe más fuerte. Los rumores en el barrio, la gente habla, respondió Alberto con su voz temblorosa. Hay mucha historia que no conocemos. Victoria, que había permanecido apartada, observaba desde la distancia, su rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. «Basta, no me hables de rumores. ¿Qué tonterías estás diciendo?», exclamó. Su tono cortante era un intento desesperado de mantener su mundo intacto, pero el escándalo ya había desatado su tormenta. La arrogancia caía en cascada y la máscara de la perfección temblaba. Andrés sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las olas rompían en la costa, cubriendo todo con un ruido ensordecedor. No puedo creer que esto esté pasando», se decía a sí mismo, el dolor agudo que le atravesaba el pecho. Clara se encogió, sintiendo un frío helado recorrer su espalda. «¿Por qué no me lo dijiste?», le gritó a Andrés, el temor aflorando en su voz. Todo estaba en juego. El pasado, las mentiras, los secretos escondidos en las sombras de la mansión. Clara podía ser su hermana, la familia que nunca conoció. ¿Qué significaba eso para su vida? En un instante todo se puso patas arriba. La mansión de lujos y aparentes cuidados ya no era un refugio, sino una prisión. «Esto no termina aquí», exclamó Andrés, la lluvia de emociones alcanzando la cima. Su mirada se desvió hacia Victoria, que temblaba de rabia. Ella había construido su vida sobre el cimiento de mentiras. Y ahora todo se desmoronaba. La revelación resonó en cada rincón de la casa. Las palabras no dichas, los lazos quebrantados, el eco de la canción de Clara envolviéndolo todo como una melodía trágica. Andrés ya no sabía quién era. «¿Qué haré ahora?», pensó, el nudo en su garganta apretando su voz. El futuro era un enigma aterrador y ante sus ojos el mundo se desdibujaba. Todo cambiaría. La pregunta que quedó suspendida en el aire pesaba más que nunca. ¿Podría enfrentar las verdades que el destino traía consigo? La tormenta solo estaba comenzando. Andrés sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras las palabras de Alberto resonaban en su mente. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La verdad estaba surgiendo, pesada y aplastante. Clara, con su mirada asustada, parecía preguntarle lo mismo que él se cuestionaba: «¿Por qué no me lo dijiste?». Justo en ese instante de confusión, la tranquilidad de la mansión estalló en un clamor ensordecedor. ¡Bang! Un fuerte golpe, seguido de una explosión de cristales, sacudió la entrada. La puerta principal se había estrellado contra la pared y una figura encapuchada apareció entre las sombras. Un grito desgarrador salió de la boca de Victoria. Todos se detuvieron, las miradas paralizadas entre el terror y la incredulidad. «¡Fuera de mi casa!», gritó Andrés, pero su voz se perdió en el caos. La figura se acercó, el destello de una pistola brillando a la luz del sol. La tensión en el aire se volvió palpable, rozando lo insoportable. «No se muevan», ordenó con un acento rogue que llenó de pánico la sala. Era un extraño que parecía conocer demasiado, sus ojos estaban fijos en Clara. «Eres la clave», exclamó, como si lo que sucedía fuera más que un simple robo. Era una declaración cargada de ominosas intenciones. Andrés sintió cómo la rabia subía a su cabeza. «Déjala en paz». Aún así, su voz tembló, la adrenalina surgiendo de su esencia más básica. Clara retrocedió aterrorizada y el extraño sonrió. «No debes ponerme a prueba, Andrés. No te conviene. Alberto llama a la policía», gritó Victoria mientras se agachaba detrás de un sofá. La confusión reinaba, pero lo que más perturbaba a Andrés era cómo esa escena amenazante resaltaba las fracturas en su vida. La revelación de Clara como posiblemente su hermana se sentía lejana, trágicamente eclipsada por el peligro inminente. El individuo siniestro caminó hacia Clara. «Has estado buscando conocer tu verdadera familia, ¿verdad?», dijo, dejando escapar una risa que desgarraba el aire. «Eres parte de algo más grande y lo sabes». Andrés se lanzó hacia él, pero el extraño desenfrenado lo empujó, haciéndolo caer al suelo. «No te atrevas a acercarte», le advirtió. «Franco, basta». La voz de Clara, aunque quebrada, resonó con una fuerza inesperada. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí?». Su mirada se mantenía firme, aunque sus manos temblaban. El extraño dio un paso adelante, como si estuviera a punto de revelarle un secreto oscuro que cambiaría todo. Andrés se levantó, su corazón acelerado, la respiración entrecortada.
Clara, aléjate de él, ordenó, sintiendo una mezcla de temor y una necesidad desesperada de protegerla. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura encapuchada levantó la pistola. Sé que no puedes saltarte esta parte de la historia. Clara, tú eres la única que puede romper la maldición de nuestra familia. Y cada segundo que pasa, el tiempo se agota. Maldición. La palabra salió de los labios de Clara, vacía de sentido. Andrés luchó en su mente, tratando de entender qué estaba pasando. La revelación sobre su padre, sobre la conexión de Clara, se transformaba en algo aún más oscuro. La atmósfera era irrespirable, las miradas se encontraban enredadas entre la incertidumbre y un posible final. Si no me dices la verdad ahora, continuó el extraño, perderás todo lo que amas. Las palabras flotaron en el aire demandando una respuesta. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un ruido rebotó en la casa. Una llamada metálica sonó, sacudiendo el ambiente y desconcertando a todos. El teléfono, que llevaba días sonando sin ser respondido, estaba sonando una vez más. «No contestes», gritó Victoria, los ojos desorbitados. Pero Andrés, arrastrado por una fuerza desconocida, se acercó al teléfono. ¿Qué más podía descubrir en esa tormenta de revelaciones y secretos? Con el corazón en un puño, levantó el auricular. La voz del otro lado era helada, cargada de advertencias. «No cuentes nada, hay más en juego de lo que imaginas. La vida de Clara no es lo único que está en peligro». El tiempo se detuvo una vez más. Andrés sintió que el mundo se desvanecía mientras el peso de la verdad caía sobre sus hombros. Todo había tomado un giro oscuro. Su historia, llena de lujos y mentiras, se desmoronaba, revelando las complejidades de un enredo que nadie podría haber previsto. La tormenta apenas comenzaba. ¿Qué iba a hacer ahora? Todo dependía de su respuesta. La vida de Clara, su familia, todo lo que conocía. La revelación se hacía más intensa, cada segundo más crítica. Sin suelo bajo sus pies, Andrés enfrentaba un abismo cargado de inquietantes secretos que sacudían los cimientos de su existencia. Andrés, todavía con el teléfono en la mano, sintió que el aire se tornaba irrespirable. La voz al otro lado era como un eco que resonaba en su mente. «¿Qué estás haciendo, Andrés? No cuentes nada». Las palabras temblaban como hojas secas en una tormenta. Sin pensar, apretó el auricular con fuerza. La confusión lo envolvía. ¿Qué más podía ocultar su familia? «Clara», gritó, mirando a la joven que parecía desvanecerse ante sus ojos, pero algo en su mirada había cambiado. Antes de que pudiera darse cuenta, la figura encapuchada avanzó, los ojos llenos de una intensidad peligrosa. «No estás preparado para lo que viene», dijo el extraño, haciendo un gesto despectivo. Andrés se giró hacia Clara, su angustia palpable. «¿Quién eres tú?», cuestionó ella, su voz temblando al borde de la desesperación. «¿Qué sabes sobre mí? Más de lo que imaginas», respondió el desconocido, una sonrisa burlona cruzando su rostro. Pero antes de que pudiera agregar más, la fea risa de Victoria interrumpió la tensión. «Esto es ridículo. Estás loco», gritó, queriendo desestimar la situación, pero su voz se quebró al ver la pistola apuntando hacia ellos. Justo en ese instante, un estruendo ensordecedor sacudió la sala. La ventana estalló en 1000 pedazos. «¡Bajen!», gritó Alberto, empujando a Victoria hacia el suelo, mientras Andrés se lanzaba hacia Clara, protegiéndola con su cuerpo. El sonido resonó como un clamor a muerte, y por un momento todo se volvió un caos. El extraño aprovechó la confusión para dar un paso atrás, su mirada fija en Andrés. «No te atrevas a protegerla», dijo, y levantó la pistola apuntando al corazón de Clara. En ese momento, como un relámpago, la puerta de la mansión se abrió bruscamente. Una figura emergió entre la sombra. Era Ricardo, su leal guardaespaldas, que, impactado por la situación, se lanzó hacia el extraño. «No», gritó Andrés, pero el caos era inminente. Ricardo embistió y un disparo resonó en el aire, sacudiendo el ambiente. El eco se desvaneció, dejando un silencio aterrador. Andrés contuvo la respiración, el tiempo pareciendo detenerse mientras las miradas buscaban la fuente del sonido. Clara se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados por el horror. Alberto, con el corazón acelerado, miró a su hermano. «¿Qué acaba de pasar?». La ansiedad perforaba el aire, pero el giro era aún más brutal. En un twist inesperado, el extraño, ahora tambaleándose, se cayó por el impacto del golpe de Ricardo. Al caer, su capucha se deslizó, revelando un rostro que Andrés conocía demasiado bien. «No puede ser», murmuró, el estómago encogiéndose. Era Manuel, su padre, fugazmente desaparecido años atrás. La revelación lo golpeó más fuerte que cualquier bala. «Papá», exclamó Andrés, su voz llena de incredulidad. La confusión reinaba. «¿Por qué estás aquí?». Ricardo se levantó, sus ojos reflejando el mismo horror. «No puede ser», repetía. El mundo se balanceaba. Lo que creían saber, todo lo que conocían, se desmoronaba. Clara apenas podía procesarlo.
La conexión que había sentido antes ahora se tornaba un torrente vertiginoso de emociones. «Andrés», empezó Manuel, su voz quebrada, «hay cosas que no sabes». El sudor corría por su frente, el dolor visible en sus ojos. «Todo este tiempo he estado tratando de protegerte». ¿De qué? Andrés estaba al borde del colapso, la verdad amenazando con devorarlo. El cúmulo de secretos ya era insondable. Las palabras de su padre tocaban las llaves de una vida llena de incertidumbres. «Lo que está en juego», Manuel sollozó, temblando mientras las palabras escapaban de sus labios. «Hay más que perder de lo que imaginas». Con cada sílaba, la verdad se ocultaba tras un velo más denso, la vida de Clara, su familia, todo en juego. La atmósfera se volvía eléctrica, un nuevo secreto a punto de explotar. Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué haré con todo esto?», se preguntó, mientras el caos alrededor se transformaba en un susurro distante. La conexión con Clara ya no era solo un ímpetu amoroso, ahora se enfrentaban a un pasado que amenazaba con devorarlos. Manuel levantó la mirada, dispuesto a desvelar lo que había tardado tanto en ocultar. Pero el tiempo corría y la oscuridad se cernía sobre ellos sin respuestas a la vista. Todo había cambiado de manera irrevocable y por primera vez el futuro se convertía en un laberinto aterrador. Los ecos de la verdad apenas comenzaban a revelar su peso. Andrés sintió que el aire se volvía más pesado a cada segundo. Su padre, Manuel, había irrumpido en su vida, revelando secretos que apenas comenzaba a entender. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, algo más rompió la tensa atmósfera de la mansión. Un zumbido intenso llenó el ambiente, un sonido familiar pero extraño. Era el celular de Clara, resonando insistentemente desde el bolsillo de su delantal. Nadie se lo esperaba. La mirada de todos se fijó en ella y Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras la historia que le habían contado, Clara, con manos temblorosas, sacó el teléfono y miró la pantalla. Su rostro se quedó pálido como una hoja muerta. «No, no puede ser», susurró, y todos los ojos se dirigieron a ella con preocupación. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó Andrés, el corazón latiéndole con fuerza. La joven se quedó congelada, incapaz de moverse. «Ese es un número desconocido, pero lo he visto antes en las cartas que recibí», balbuceó. La voz de Manuel se interrumpió y la sala quedó en un silencio sepulcral. Clara, aún en shock, contestó la llamada. «Hola, ¿quién es?». La tensión era palpable. Todos los ojos estaban fijos en ella, esperando algún indicio. «Clara, me alegra que contestaras», dijo una voz profunda y resonante al otro lado de la línea. «He estado esperando este momento, y sé que has estado buscando respuestas. Lo que descubras hoy cambiará tu vida para siempre». Andrés intercambió miradas con su hermano, la confusión creciendo entre ellos. ¿Quién era este extraño? ¿Qué sabía de Clara? «¿Qué quieres decir con que cambiará mi vida?», preguntó Clara, el terror brotando de su voz. «Tu vida y la de Andrés. La historia que conoces no es más que una farsa», afirmó la voz. «Tu verdadero padre, él no es quien crees. Debes saber que hay secretos más oscuros que te conciernen a ti, a él y a toda nuestra familia». El corazón de Andrés se detuvo. La ira y el miedo comenzaron a pulular en su pecho. «¿Qué diablos está pasando?», gritó, incapaz de contenerse. La revelación de Manuel era demasiada, ahora esto, la confusión se tornaba opresiva. «Escucha, Clara, la verdad es que tu padre no es el único que ha estado ocultando secretos. Yo soy tu verdadero hermano, el hermano que te han robado al ocultar la historia real. No es casualidad que estés aquí, es el destino», la voz continuó implacable. El silencio era ensordecedor. Las palabras resonaron en la sala como un mantra oscuro. Todos estaban en estado de shock. Clara se llevó las manos a la cabeza mientras Andrés sentía el sudor rodar por su frente. «¿Qué dices? Esto no tiene sentido», gritó. La realidad se estaba distorsionando y no había salida. «Este es solo el principio. Hay alguien más que necesita encontrarte, alguien que ha estado detrás de esto durante años», prosiguió la voz. «Tu madre, Clara, está en peligro. Lo que has heredado es más poderoso de lo que imaginas». Andrés sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «Déjala en paz», gritó, buscando protegerla ante una tormenta que no comprendía. Pero ese momento fue interrumpido por el sonido de un disparo que resonó en la lejanía y una sombra se deslizó en la puerta, un cuerpo encapuchado que parecía venir del mismo horror. El caos se desató. Clara gritó y Andrés se lanzó hacia ella, pero la figura se movió rápidamente, desenfundando un arma. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. «¿Qué están escondiendo?». La figura exigió, y fue entonces cuando Andrés se lanzó en un intento desesperado de proteger a Clara, pero el desconocido ya divisaba una cámara que se encendía.
En medio de la confusión, una luz destelló y un rostro familiar apareció en la pantalla del teléfono, encadenando historias de dolor y secretos. Era la madre de Clara. «Clara, escúchame», gritaba, «no estás sola. Te estoy buscando porque eres la única que puede salvarme de esta locura». La voz de su madre resonó mientras la sombra se cernía sobre ellos. La tensión se acumulaba como una tormenta inminente. Las revelaciones se apilaban y con cada segundo la historia se tornaba más oscura. Todos se quedaron paralizados, cuestionándose si en verdad los lazos de la familia eran un refugio o una condena. «¿Qué harás ahora, Andrés?». La pregunta flotó en el aire mientras la incertidumbre y el caos comenzaban a devorar el último atisbo de paz en sus corazones. Todo estaba en juego y el destino los esperaba. Andrés, todavía con el teléfono en la mano, sintió que el aire se volvía más pesado a cada segundo. La voz al otro lado era como un eco que resonaba en su mente. «¿Qué estás haciendo, Andrés? No cuentes nada». Las palabras temblaban como hojas secas en una tormenta. Sin pensar, apretó el auricular con fuerza. La confusión lo envolvía. ¿Qué más podía ocultar su familia? «Clara», gritó, mirando a la joven que parecía desvanecerse ante sus ojos, pero algo en su mirada había cambiado. Antes de que pudiera darse cuenta, la figura encapuchada avanzó, con un brillo peligroso en los ojos. «No estás preparado para lo que viene», dijo el extraño, tirando de su capucha, revelando un rostro que causaría un temblor profundo en la habitación. «¿Qué? No puede ser», murmuró Clara, retrocediendo mientras su voz se quebraba. La figura que ahora veía claramente era un hombre que había creído muerto durante muchos años, su hermano Lucas. «Te creímos perdido», balbuceó Andrés, su corazón latiendo con fuerza. La tensión en el aire se volvió casi eléctrica, como si todo el tiempo hubieran estado corriendo hacia este momento. «Perdido, no solo oculto, esperando el momento adecuado para volver», respondió Lucas, su mirada fija en Clara. «Ella es la clave y tú, Andrés, eres el último obstáculo en mi camino». Las palabras salieron de su boca como balas. Un silencio atroz se apoderó de la sala y las miradas se cruzaron, llenas de incredulidad. Un escalofrío atravesó el cuerpo de Clara. «No, ¿qué estás diciendo?», dijo, el nudo en su garganta apretándose. «¿Por qué harías esto?». Las palabras de Lucas eran como un susurro helado, porque era necesario. «El poder que está en juego es demasiado grande para dejarlo en manos de los débiles. Todos ustedes son solo piezas en un juego que todavía no han llegado a comprender». La tensión era palpable, el ambiente cargado de miedo y confusión. Andrés, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies, dio un paso adelante. «¿Cómo puedes hablar así de tu propia familia?». Pero antes de que pudiera interrogar más, otro sonido rompió la atmósfera, un estruendo en la ventana. Un grupo armado irrumpe de repente, exigiendo el control. «Nadie se mueva», gritó uno de ellos, una figura imponente que empuñaba un arma. La sala se llenó de caos. Clara gritó y Andrés se lanzó hacia ella. «Escóndete», ordenó mientras intentaba protegerla. El tirón en su pecho era insoportable y la sensación de impotencia era abrumadora. Cuando voltea a ver a Lucas, nota su sonrisa burlona. «No te preocupes, hermano, ya tengo un plan». «Maldito traidor», rugió Andrés, pero la situación era incontrolable. Los hombres armados apuntaron sus armas, buscando a su objetivo, y el miedo se instaló en el aire como un espeso humo. Clara, con lágrimas en los ojos, solo podía mirar hacia Andrés, su confusión transformándose en pánico. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Andrés, cada palabra llena de rabia. Lucas, aún con esa sorna en el rostro, contestó: «Tú sabes lo que queremos, el legado de nuestra familia, esa fortuna escondida que creías que era un mito». De repente, un frío helado recorrió la habitación. Clara se sintió atrapada, como si el peligro que rodeaba a su familia se acercara cada vez más. Todo había cambiado. La casa, que antes parecía un refugio, era ahora una trampa mortal. Y lo que había comenzado como un simple secreto familiar se había convertido en un complejo juego de poder, traiciones y revelaciones devastadoras. La figura de Lucas era un recordatorio de que las sombras del pasado nunca se alejan del todo. Entonces, un grito desgarrador rompió el aire. Uno de los hombres armados cayó al suelo y el mundo se volvió un caos absoluto. El sonido del disparo resonó y el cuerpo se desplomó, pintando el suelo de rojo. Las miradas se desviaron hacia la entrada donde un nuevo personaje emergía. Era el jefe de la mafia local, quien había llegado con su propia agenda oscura. «Quiero el oro y lo que sea que ocultan aquí. Así que suelten sus armas y hablemos». Las palabras resonaban en la sala y la atmósfera se densificaba, llena de tensión. El caos apenas comenzaba y la pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo lograrían salir de esto? Con el destino decidido a revelarse de formas inesperadas, la tormenta estaba lejos de terminar.
¿Qué harían ahora, atrapados en una red de traiciones y secretos? Las almas estaban en juego y la lucha por la verdad apenas empezaba. El caos estalló en la sala. La figura encapuchada, Lucas, mantenía su mirada afilada en Clara mientras la tensionada atmósfera se impregnaba de miedo. El hombre armado había irrumpido, exigiendo controlar la situación, y la incomprensión reinaba en el rostro de todos. Las voces se entrelazaban, gritos desesperados y murmullos confusos. «No podemos dejar que se haga lo que quiera», exclamó Andrés, sus músculos tensos, su instinto de proteger a Clara brotaba con fuerza. «Tenemos que salir de aquí». Pero entonces una explosión de ruido rompió el ambiente. Un destello brilló en el rincón de la habitación y todos se quedaron congelados, paralizados por la incredulidad. En un instante, una segunda figura emergió del exterior. Era Valeria, la madre de Clara, gisando y ensangrentada. «¡Clara, corre!». La voz de Valeria resonó con una urgencia que heló la sangre de Andrés. «¡Mamá!», gritó Clara, sorprendida. El rostro de Valeria, desgastado y cubierto de rasguños, conectó de inmediato con su hija, pero la situación era caótica. La madre no solo estaba allí. Llevaba un arma y por un momento sus ojos ardían con una luz salvaje. «¡Nadie se mueve!», bramó el líder de los atacantes, su rostro ahora tenso ante la inesperada llegada de Valeria. La confusión reinó y la tensión se intensificó, como una cuerda a punto de romperse. «No voy a dejar que te hagan daño», declaró Valeria, apuntando con determinación a los hombres armados. Las palabras cortaban el aire y el tiempo pareció detenerse. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Por qué la madre de Clara estaba ahí y por qué ese caos de repente? La revelación de que su madre había estado oculta por tanto tiempo era devastadora, pero el momento se tornó aún más impactante. «Él es tu hermano», susurró Valeria, dirigiéndose a Clara mientras su mirada fija en Lucas destilaba furia y tristeza. «Siempre lo ha sido, pero no es simplemente tu hermano, hay más». «¿Qué?». Clara tembló, sintiendo el frío de la revelación atravesar su cuerpo. La confusión creció como una tormenta furiosa en su interior. «¿Qué estás diciendo?». Lucas sonrió, una risa amarga arrugando su rostro. «No lo sabía, ¿verdad? Siempre quise que supieras la verdad, pero no podía arriesgar nuestras vidas. Somos parte de algo mucho más grande, Clara. No somos solo una familia. Somos la última conexión de un antiguo linaje». «¿Un linaje?». La voz de Clara sonó como un eco lejano, perdida entre las sombras y la desesperación. Andrés, atrapado en la tormenta de emociones, se debatía entre proteger a Clara y confrontar la cruda realidad. «Cállate», gritó Valeria, su voz cargada de furia. «No dejaré que utilices esto en tu beneficio». Las palabras reverberaron en la habitación. Un silencio tenso se impuso y de repente un tercer disparo resonó. El estruendo volvió a llenarlo todo y un grito desgarrado siguió a la explosión. Clara cayó al suelo, dominada por el horror. «¡Clara!», gritó Andrés, cayendo a su lado. La vida de su mundo pendía de un hilo. La madre de Clara, pálida como la muerte, se lanzó hacia ella, pero Lucas levantó su mano, deteniendo el inevitable desenlace. «Detente, ¿no lo entiendes? La sangre que corre por tus venas tiene poder. Y ese poder los ha puesto a todos ustedes en esta situación. Esto es solo el principio. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿De qué poder hablas?». Andrés, la confusión convirtiéndose en desespero, luchaba con cada palabra que salía de la boca de Lucas. «No te atrevas a hacerle daño. Tu vida, Andrés, es un juego. Un juego que no sabes que estás jugando». Lucas respondió, como si cada palabra fuese una estocada, transformando la vulnerabilidad en una revuelta palpable. La revelación había cambiado por completo el rumbo de la historia. La familia ya no era simplemente una carga de secretos, sino un complicado entramado de conexiones y viejos rencores. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué poder tan devastador les esperaba? El aire era frágil, cargado de tensiones y grietas, mientras el resto de la sala se desdibujaba en la confusión. Los gritos y los disparos resonaban, cada uno formando parte de una trama aún enredada. La pregunta dejó un eco en sus mentes. ¿Eran verdaderamente una familia o solo piezas en un gran tablero de ajedrez que apenas comenzaban a comprender? La tormenta apenas empezaba, la tensión en la sala era insoportable. Clara, tirada en el suelo, miraba a su madre con ojos asustados. Cada palabra del hombre armado resonaba en el aire, como un eco de pesadilla. Andrés, temblando de ira, no podía apartar la mirada de Lucas. Los secretos flotaban como sombras, listos para desatar el caos. La habitación se llenó de confusión y gritos. Valeria, desesperada, trataba de calmar a su hija, pero el caos no daba tregua. «Escápate, Clara», la instó, y su voz temblorosa llevaba la gravedad de una madre protege a su cría. «No dejes que te atrapen». «Mamá, no», gritó Clara, mientras la desesperación en sus ojos crecía.
El rostro de Lucas se torcía entre la ira y una extraña satisfacción, como si todo esto fuera parte de un plan oscuro. Tú no entenderías, Clara, estás en medio de algo más grande. Da el paso y elige de qué lado quieres estar. Andrés no soportó más. Cállate, Lucas, eres un monstruo. No puedo creer que seas mi hermano. La revelación lo devastaba y de repente un nuevo ruido comenzó a resonar en la distancia. Era un golpe repetido, como un tambor en un desfile de horror. Creciente, más fuerte, y se acercaba. «¡Valeria, mira!», gritó uno de los hombres armados, y todos se volvieron hacia la ventana. Una figura asomaba entre las sombras, avanzando rápidamente. El brillo de un cuchillo reflejaba la poca luz que quedaba en la habitación, y en un instante el tiempo se detuvo. La figura saltó a través de la ventana rota, llenando el aire de cristales y confusión. Era Mario, un antiguo amigo de Andrés. Se había quedado fuera de sus vidas durante años, pero su mirada estaba resuelta. «Salgan de aquí». No hay tiempo, pero antes de que pudiera avanzar, los hombres armados imaron armas, apuntándolo como si fuera un blanco. «¿Qué haces aquí, Mario?», preguntó Andrés, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y temor. «Esto no es un lugar seguro, lo sé, pero la vida de Clara está en peligro». «Necesito que confíen en mí», dijo Mario, intentando mantenerse firme. «Todo esto es parte de una trama que va más allá de lo que piensan. Necesito que me escuchen y que se muevan rápido». De repente, un silbido agudo rompió el aire y un nuevo disparo resonó en la sala. Fue el comienzo de la locura. Una figura encapuchada emergió detrás de Mario. La agitación se transformó en caos a su alrededor. «¡Nadie se mueve!», gritó, y su voz resonó como un trueno. Las palabras cobraron vida y en un giro inesperado, Mario se volvió hacia la figura encapuchada. «Tú», exclamó asustado, «¿qué haces aquí?». La capucha se deslizó, revelando un rostro conocido. Era Carla, la mejor amiga de Clara. «Mario, tenemos que irnos. Están todos detrás de nosotros». La calma de la escena se eclipsó al instante. Andrés sintió cómo el mundo daba una vuelta. «Carla, ¿tú eres parte de esto?». La confusión se montó en su pecho cada vez más fuerte. «¿Quiénes son realmente? ¿Por qué nos persiguen?». «Todo se relaciona con un antiguo legado, Andrés». «No todos podemos deshacernos de nuestra historia», respondió Carla, el pánico claro en su voz. «Clara, eres parte de algo más grande y esto no es solo tu familia». Todo se desmoronaba. La pieza de la historia se desvanecía, revelando secretos ocultos que cambiaban el rumbo de la vida de todos. Mario y Carla habían sido parte de un plan que nadie entendía, y por primera vez la sensación de traición era palpable. «Andrés, escúchame. Necesitamos encontrar el artefacto antes de que caiga en manos equivocadas». La voz de Carla se apagó al ser interrumpida por un nuevo disparo. Esta vez un grito desgarrador y ensordecedor llenó el aire. Clara sintió un nudo en la garganta mientras su mirada se posaba impotente. «¿Qué pasa, mamá?». El suelo temblaba bajo ellos y un grito resonó más allá de sus muertas. «El tiempo se está acabando, cariño. No podemos quedarnos aquí. ¿Aún no entiendes que todos están en juego?». Cada palabra de Valeria atravesaba el corazón de los presentes y en un instante todo se desmoronó. La lealtad, el dolor, los secretos. Estaba claro que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Cada nuevo giro los empujaba hacia el abismo y el misterio, oculto tras viejas mentiras, amenazaba con devorarlos. La pregunta ya no era solo de supervivencia. Cada uno en la sala se daba cuenta de que el verdadero monstruo era lo que llevaban en la sangre, un conflicto antiguo que nadie había escogido. ¿Quién realmente era Clara y qué era lo que aún les aguardaba, escondido entre las sombras? El caos se apoderaba de la sala mientras el eco de la verdad se hacía más fuerte, sus corazones palpitando más rápido que nunca. El caos estalló en la sala. La figura encapuchada, Lucas, mantenía su mirada afilada en Clara mientras la atmósfera se impregnaba de miedo. Los gritos se entrelazaban, haciendo eco de la confusión que reinaba. Valeria, desesperada, trataba de calmar a su hija mientras la tensión alcanzaba niveles insostenibles. «Escápate, Clara», le dijo, su voz temblorosa resonando en la incertidumbre, pero la angustia se palpaba, el pánico se adueñaba de la habitación. «Mamá, no», gritó Clara asustada, sin poder apartar la vista de Lucas, que sonreía con arrogancia. «Eres un traidor». Andrés sentía el sudor frío recorrer su espalda. Tenía que actuar, pero la realidad era abrumadora, y justo cuando todo parecía oscurecerse, un grito desgarrador frenó sus movimientos. Clara cayó al suelo, dominada por el horror. «¡Clara!». Andrés se lanzó hacia ella, su corazón palpitando con fuerza. Estaba en medio de un amor que se tambaleaba entre la luz y la oscuridad. Valeria, sin dejar de apuntar, gritó: «¡No lo hagas! Esto es más grande que tú». La tensión se disparó. Lucas, sintiendo el peligro, levantó su mano. «No deberías haber hecho eso, madre», dijo con frialdad.
Antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido de un disparo resonó en el aire. El tiempo parecía detenerse. Clara retrocedió con un gesto de horror, sintiendo las balas de sombras invisibles atravesar la sala. El cuerpo de Lucas cayó al suelo, su mirada en blanco mirando hacia el vacío. Un silencio absoluto ocupó el espacio, como si el tiempo se hubiera congelado con la tragedia. ¿Qué ha pasado? Las palabras se enredaban en la mente de Andrés. La confusión se apoderó de él mientras la mirada de Clara se llenaba de lágrimas. No, esto no puede estar pasando. Valeria corrió hacia su hijo, el llanto desgarrador llenaba la habitación, pero había algo en la escena que lo inquietaba. Andrés miró a su hermano muerto y sintió un frío recorrerle la espalda. Todo estaba bien hasta hace solo unos momentos, murmuró, tratando de entender cómo todo había deteriorado tan rápidamente. La desesperación lo nublaba. La idea de perder a Clara se tornaba insoportable. Esto es una locura, murmuró Valeria. Se quedó mirando a Andrés, su rostro pálido, una mezcla de rabia y tristeza. Él era tu hermano. Esas palabras pesaban como piedras, cargadas de un significado abrumador. Pero cuando Andrés se volvió hacia Clara, notó que ella estaba temblando, sus ojos llenos de un terror inusual. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, el nudo en su garganta apretándose, su corazón desesperado por una respuesta. Y entonces, cuando parecía que la desgracia había alcanzado su cenit, el celular de Clara sonó de nuevo. Se movió con rapidez, sacándolo de su bolsillo mientras todos contenían la respiración. La pantalla reveló un número desconocido, pero, casi como si estuviera en un trance, contestó «Hola». La voz que salió de su boca tembló entre la expectativa y el miedo. «Clara, necesito que escuches con atención», dijo la voz del otro lado. Era profunda, firme, casi ominosa. «Tu vida está en peligro. No son solo Lucas y su juego. Hay algo más que... ¿Qué más? ¿Qué puede ser peor que esto? La confusión y el pánico se entremezclaban en sus palabras. La voz continuó, el sonido vibrando con urgencia. Lo que crees acerca de tu familia no es la verdad. Tienes que escapar. Hay secretos que nunca debieron salir de la oscuridad. El rostro de Clara se descompuso, cada palabra la hundía más en la desesperación. ¿Qué secretos? ¿Quién eres? El miedo se hizo palpable entre todos, los ojos se centraron en ella, repletos de incertidumbre. Y en ese instante crítico, la puerta trasera estalló en 1000 piezas. Una luz brillante inundó la habitación. 2 hombres con trajes oscuros, armados hasta los dientes, aparecieron al suelo. «Nadie se mueve», gritaron, el caos reiniciándose con fuerza. La situación se tornó aún más caótica. Andrés, lleno de terror, se interpuso entre Clara y los recién llegados. «Déjala en paz», rugió, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos paralizados. Uno de los hombres disparó hacia el suelo, creando una explosión de fragmentos y risas macabras. La voz aterradora resonó en su mente. «Hoy se acabará esta historia y ustedes serán solo un recuerdo». Mientras Clara y Valeria se aferraban la una a la otra, juntos se sintieron en la cuerda floja, el miedo palpable en el aire. Los hombres comenzaron a moverse en su dirección y el corazón de Andrés latía con violencia. «¡Hay que salir de aquí!», gritó, pero la mirada de Clara le dijo que lo peor estaba por venir. Con la habitación llena de pánico, Andrés se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. La revelación de que Lucas, su hermano, ya no estaba. Junto con la amenaza de lo desconocido afuera, todo se torcía en un laberinto de caos y horror. Y entonces, en ese apogeo de confusión, Clara abrió la boca una vez más y soltó una verdad que nadie había imaginado. «No somos simplemente una familia, soy parte de algo que va más allá de nosotros». La confesión cayó como una bomba y el silencio que la siguió fue ensordecedor. Cada mirada se detuvo, cada bocado de aire quedó atrapado en las gargantas, mientras el sonido del peligro se acercaba. Era Clara realmente quien había creído ser todo este tiempo. ¿Y qué poder escondido imperaba sobre ellos, a la espera de ser liberado? La tormenta apenas había comenzado y la pregunta ardía en sus corazones. ¿Cómo podrían salir de esto sin ser consumidos? El destino los aguardaba y la verdad, más oscura que la noche, comenzaba a desenredarse ante sus ojos. El caos estalló en la sala. La tensión era palpable mientras las balas zumbaban alrededor. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, apenas podía respirar. «No somos solo una familia», había dicho, y esas palabras retumbaban en sus oídos como un mantra aterrador. La figura encapuchada de Lucas, ahora caída, había provocado un torrente de emociones que las palabras de su madre no podían contener. «Al suelo», gritó uno de los hombres armados, haciendo eco de la locura presente. Andrés, con la adrenalina a 1000, dio un paso hacia adelante, intentando proteger a Clara. La miró a los ojos, buscando que la chispa de esperanza no se apagara. «No dejaremos que nos rompan», le susurró, sintiendo una suavidad entre todo el horror.
Pero Valeria se interpuso, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Tienes que sacar a Clara de aquí», le ordenó Andrés con determinación. «Yo me encargaré de esto». Una decisión dura, pero una madre siempre sabe cuándo arriesgarse. Clara se sintió dividida. «Mamá no», gritó queriendo correr hacia ella, pero sus piernas estaban pegadas al suelo. El pánico tenía un grip firme alrededor de su corazón. Todo era confusión, sus pensamientos eran como una marea de olas, y ahora, con la vida de su madre y su hermano en la línea, el miedo era aún más intenso. El celular de Clara seguía sonando, la voz al otro lado clamando que se movieran. «¡Ya basta!», exclamó Lucas, recuperando un poco de fuerza. «Esto no acaba aquí. Hay mucha historia detrás, y tú», pero fue interrumpido por el súbito sonido de cristales rompiéndose. La puerta estalló y más hombres armados entraron. «Nadie se mueve», gritaron con una furia que llenó la habitación de miedo. El tiempo parecía congelarse. El aire estaba cargado de una tensión insostenible y el corazón de Clara se sentía como si fuera a estallar. Con movimientos furiosos, la pelea comenzó. Andrés se lanzó hacia un lado, tratando de atraer a Clara y Valeria tras de él. «¡Vamos, ahora!», rugió mientras un hombre armado se abalanzaba con un grito de guerra. El instante fue un triunfo de caos. Cada hilo de su historia se entrelazaba en ese momento y debía cambiarlo. «¡Necesitamos salir de aquí!», gritó Clara, la lucidez invadiendo su mente. Mario, Carla a su lado. Uniendo fuerzas, todos comenzaron a empujarse hacia la salida. Las balas silbaban y los gritos resonaban mientras Andrés protegía a Clara con su propio cuerpo. La familia no era solo un lazo de sangre, era sacrificio, amor, camaradería. «¡Salgamos!», chilló Valeria, la convicción en su voz haciendo eco de la esperanza que ardía en sus corazones. Por un momento el tiempo se volvió etéreo. La pelea se detuvo. La habitación, antes llena de gritos y ruidos, se sumió en un silencio ensordecedor cuando las miradas se encontraron. Andrés asintió, sabiendo que juntos podían enfrentarse a cualquier cosa. Fugándose hacia el jardín, el aire fresco y la luz del sol los envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, Clara respiró hondo. Pero no antes de que una sirena rompiera la quietud. La policía estaba cerca. «¡Esto no ha terminado!», gritó un hombre desde el interior, pero ya era demasiado tarde. La familia estaba a salvo y eso era lo que realmente importaba. En el silencio fresco, André abrazó a Clara. «No sé qué pasará después, pero siempre estaré contigo», prometió, con un brillo de esperanza reflejado en sus ojos. Mientras el caos se extinguía y la sirena continuaba, a lo lejos, la risa de sus amigos y familiares resonó. «Es un nuevo comienzo», murmuró Valeria, con el dolor aún en sus ojos. La lucha había pasado, pero las cicatrices de esa noche perdurarían. Esa verdad, esa familia, jamás podría ser la misma, pero juntos podemos enfrentarlo todo. Clara sonrió entre lágrimas, mirando a su madre, esperando un nuevo amanecer. ¿Y qué vendrá? El futuro es una historia aún no contada, pero ahora hay algo que necesitamos de ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esta es la oportunidad de mostrar tu apoyo, así que pulsa el botón me gusta ahora y alimenta el algoritmo. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes NIUN_M para hacerlo, tu participación es clave. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre qué ocurrirá después. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con sus acciones. Te necesitamos.